Adelante, Pastor Alexander. Le quiero pedir a mi hermana Grace que si me acompaña a orar por el pastor, por favor. Le amamos. Vamos a orar por nuestro siervo. Señor y Padre nuestro que moras en el cielo, en la tierra, en todo lugar, Padre Santo, estamos delante de ti, Señor, en este momento, Señor, en esta tu casa, Señor, porque no hay mejor lugar para estar aquí, Señor. Pero en este momento, Señor, te ponemos a tu siervo, a tu hijo, Señor, al pastor Héctor Alexander, Señor, te lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú, Padre Celestial, lo unjas, Señor, de su cabeza a tus pies, Señor, Padre Celestial, que la palabra que salga de su boca, Señor, sea palabra tuya, Padre, como siempre lo ha sido, Padre Celestial, que tú lo uses grandemente, Señor, y que toda esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Señor. Prepara nuestros corazones, Padre Celestial, para que esta palabra la atesoremos en nuestro corazón, Señor, y que saliendo de aquí, Señor, la hagamos para nuestra vida y para los que están afuera que la necesitan, Señor. Úngelo, Padre, lo bendecimos su casa, su familia, sus hijos, su esposa, todo, Padre Celestial, pero sobre todo, Señor, bendecimos Espíritu Santo, enseñoréate de él, Señor, y danos, Señor, esa palabra fresca, Señor, que venimos buscando, venimos con hambre, Señor, de oírte, Padre Celestial, y este día, Señor, no saldremos igual de este lugar. Todo te lo dejamos en tus manos, Señor, porque sabemos y confiamos, Señor, que si pedimos y creemos, Señor, veremos la gloria de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en este momento, Señor. Te lo dejamos en tus manos, Señor, Padre Celestial, y enséñanos, Señor, a escuchar, Señor. Pero también, Señor, enséñanos, Señor, que si somos bendecidos, Señor, tenemos que bendecir. Que si recibimos de gracia vamos a dar, Señor. Gracias, Señor, gracias por todo. Te dejo a tu Hijo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, pues, como ustedes saben, mi nombre es Héctor Alexander, ¿verdad? El pastor de Saltillo. Para los que no me conocen, pues bienvenidos a su casa, Ágape, aquí en Laredo, Texas. Mi esposa hablaba de tener fe y de provisión hace unos momentos, ¿verdad? Platicaba un pequeño testimonio de cómo el Señor ha obrado en provisión en Ágape, Saltillo, y eso es algo que es parte de la formación del Hijo de Dios, ir caminando en esa fe, ¿verdad? Muchas veces nosotros dudamos de que Dios pueda hacer algo o no, y yo te quiero decir que no te sientas condenado por a veces no creer tanto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cada quien tiene una medida de fe que nos es dada, pero en la formación del Hijo de Dios, la fe se va incrementando cada vez más, es parte de un proceso. El que tengamos cierta incredulidad de las cosas de Dios, bueno, el Señor nos va mostrando cosas que van a ir sucediendo en tu vida, en nuestra vida, que va dejando fuera toda la duda acerca de Él. Y eso es cuando el Hijo de Dios se va cimentando en la fe. Es complicado a veces, honestamente, tomar esa fe grande y poderosa de alguien más. O sea, a alguien más le sucede algo sobrenatural y grandioso y wow, le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Pero a veces saliendo de esa puerta, llegando a casa, empezamos a ver los problemas y esa emoción que traíamos de ver el poder de Dios se va disipando durante la semana. Y llegamos el viernes, el sábado ahí, arrastras el domingo, muy apenas entramos ahí, con ganas de recibir más, ¿verdad? Pero mientras tú tengas un corazón dispuesto para el Señor, que te dejes enseñar por Él, tu fe va a ir creciendo y en vez de durar 4 o 5 días en esa fe vas a ir durando más.
hasta que llega un momento en que tu vida empieza a caminar en fe. Y es ahí donde viene una paz que sobrepasa todo entendimiento, independientemente de la situación. Y eso es algo hermoso de experimentar por parte de Dios, su mano poderosa. Que aunque las circunstancias digan lo contrario, se mantiene fiel el Señor desde la primera vez que te trajo a sus pies, y Él te hace ver que no importa la condición que tengas, Él honra su palabra, permanece fiel, y esa promesa de bendición nunca, pero nunca va a expirar. Y eso es en lo que tenemos que confiar los hijos de Dios. Pero es un proceso, es un proceso. A veces vas a decir, sí, pero hermano, mi problema es tan grande y es difícil porque esto y porque el otro. Sí, hay muchos argumentos. Y no queriendo minimizar el tema, a veces son difíciles las situaciones, pero déjame decirte que cuando tu mente ya no da para más, cuando tu corazón ya no da para más, empieza a cruzar una línea hermosa que es el trabajo de Dios. Cuando dice Dios, bueno, tú ya no puedes a partir de aquí, ahora deja, yo me encargo de lo demás. Y vas a ver cómo Dios obra. Solamente en nuestro corazón basta esperar. En estas semanas hemos estado viendo una serie de liderazgo, ¿se acuerdan? ¿No hubo un amén? Llevamos una serie que el Señor nos dio allá hace un par de meses de liderazgo, ¿verdad? Vamos a ver el número 5, ¿verdad? El concepto número 5 de liderazgo. Y después de esto ya nos faltan 2 más y acabamos con esa serie que el Señor nos entregó para la honra y gloria de Él. Entonces, ¿por qué es importante el liderazgo? El día de ayer hubo una sesión en base al entorno de liderazgo con nuestro hermano Juan, se llama, ¿verdad? Se me olvidó el apellido, pero fue algo hermosísimo por parte de Dios, un plato bien fuerte de alimento. Y trataba de nuestra relación con Dios. Todo el tema de liderazgo, y iniciamos esta serie de liderazgo antes del retiro, porque el Señor quería tratar con nuestro corazón en el retiro, ¿sí? Y el Señor trató con nuestro corazón en el retiro. Pero hay tanto que hablar de liderazgo, como un líder como el corazón, con el corazón de Jesús se llama la serie que estamos dando. Es mucho material, que es difícil verlo en una sesión. Es por eso que quebramos esta serie. Pero básicamente, y si queremos englobar toda esta sesión, toda esta serie de lecciones, el Señor quiere construir en nosotros un carácter, ¿sí? El Señor quiere que nosotros tengamos una identidad con la cual Él nos diseñó, una identidad en Cristo, ¿verdad? Muchas veces la religiosidad hace bien pesado el caminar del cristiano, porque hay muchos paradigmas, muchos estigmas, hay muchas declaratorias y leyes que a veces nos hacen claudicar, nos hacen renunciar ante el propósito del Señor, que es que nuestro corazón esté cimentado y libre en el Señor. Cuando el Señor te llama a su presencia, cuando vienes a los pies de Cristo, Él ya ha provisionado todo. Está en el corazón de la persona esperar en ese tiempo y madurar en la fe. Pero las promesas ya están dadas. La palabra de Dios sobre las promesas de tus hijos ya están dadas. Todo ya está dado. Sí, y eso no va a cambiar jamás. Tengas 1 año en el Evangelio, tengas 200 años en el Evangelio, esas promesas siguen y permanecerán eternamente y van a ser bendecidas en tu vida, van a ser prosperadas en tu vida, van a trascender tu familia y tus generaciones. Si tu corazón fue genuino aquella vez en aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. El resto son distracciones. Es por eso que esta serie de liderazgo nos trata de reenfocar el cómo tenemos que llevar un camino como líderes, y no necesariamente liderazgo en la iglesia, claro que incluye, pero saliendo de esa puerta somos líderes también, porque la palabra de Dios dice que nos ha llamado a ser cabeza, nos ha puesto por ser cabezas y no por cola. Quiere decir que lo que sea que hagamos, tenemos que hacerlo con excelencia, vamos a liderear y vamos a ser un factor de cambio, lo que sea que hagas, ya sea aquí en un puesto que te haya dado el pastor, o en casa, ¿verdad? Si tienes el título del varón del hogar o
o de la administradora o del hijo mayor, etcétera, etcétera. El Señor nos da un liderazgo en cada una de esas posiciones, y en el trabajo ni se diga, ¿verdad? Allá afuera, ¿verdad? Como testimonio. Entonces, primeramente, como resumen, vimos el líder siervo, ¿verdad? Cómo ser un líder en base a la servidumbre, y hablamos de Jesucristo. El segundo es el camino del siervo, fue la sesión que tuvimos del lavamiento de los pies. La tercera sesión es el líder con visión. ¿Se acuerdan que hablamos de Nehemías por ahí en una enseñanza? Y la última vez que estuvimos aquí fue liderar con compasión. Hablamos de Moisés y su pueblo. Esta vez vamos a hablar del liderazgo con integridad. ¿Sí? Liderazgo con integridad. ¿Sí? ¿Qué es integridad? ¿Sí? Es hacer las cosas coherentes de lo que hablamos, de lo que pensamos y de lo que hacemos. Un líder con integridad, llámese papá, jefe, hijo, todos tenemos que liderar principalmente nuestra propia vida con integridad, que lo que pensemos eso hagamos, o lo que hagamos pensemos, lo que digamos creamos, o lo que digamos hagamos. Es decir, a veces nos topamos con que decimos que somos hijos de Dios y es una fachada nada más. Allá afuera pues somos otra persona. Como decía el pastor como decía que aquí el domingo nos ponemos la máscara del santo, ¿verdad? ¿Cómo me acuerdo de eso? Y entre semana, ¿cuál máscara era? La de Blue Demon, ¿no? O la del 1000 máscaras, ¿verdad? Para aquellos que les gusta la lucha libre. Y eso es algo bien común en el Hijo de Dios, ¿verdad? Y mire, mi hermano, a veces dice la palabra de Dios que en todo lo bueno debemos de pensar. Entonces, si el ser humano tiene diferentes tipos de máscaras, hay alguna razón siempre. Siempre es una situación en nuestro interior, una inseguridad, alguna herida en nuestro corazón que nos lleva a actuar de diferente forma y más que nada reaccionar, más que pensar, reaccionas ante algo. ¿Quieres seguir los pasos de Dios? ¿Quieres buscar ser mejor cada vez que estás aquí, pero al salir afuera, si todavía no has resuelto los problemas de matrimonio con los hijos o con el trabajo, vas a tropezar, vas a caer y vas a empezar otra vez con ese tema? Hay un cierto proceso en la madurez del cristiano, es a lo que voy. Pero lo que tratamos de hacer es que nos quede, que tener esa conciencia plena de lo que digamos vamos a hacer. ¿Sí? Si yo estoy dando una enseñanza a mis hijos de comportamiento y actúo diferente, pues voy a ser incongruente. Y a final de cuentas mi hijo me va a ver y decir, papá, pues hay hipocresía, ¿no? O sea, ¿cómo quieres tú darme un ejemplo de lo que no debo de hacer si tú eres el primero que lo haces? No se puede. Y a veces los papás, bueno, yo cometí el error, pero yo no quiero que tú cometas ese error, y viene una letanía ahí, no, y es que yo caí, pues sí, papá, pero si realmente quieres que cambiemos, pues hay que predicar con el ejemplo. Como hijos de Dios tenemos un doble compromiso, ¿sí? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. El versículo base para la enseñanza del día de hoy es 1 Timoteo 4:12. Y los invito a que vayamos para allá rápidamente. 1 Timoteo 4:12. Muy bien. ¿Sí? Amén. Dice la palabra de Dios, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sí? Pues aquí le están hablando a Timoteo, ¿verdad? El cómo tiene que ser. Dice, ninguna tenga en poco tu juventud. Y sabes que el ser humano siempre va a juzgar en base a lo que ve. Según como te ven, te tratan, dice la cultura popular, ¿no? Como te ven, te tratan.
Y hay cierta certeza en eso, ¿no? Porque tú desacreditas a la persona según veas cómo estás por fuera. A veces es difícil escuchar o tener una mente abierta cuando tus hijos están hablando a tu corazón palabra de Dios. Porque tú piensas que tú estás para enseñar a tus hijos la palabra de Dios, pero Dios usa cualquier persona de cualquier edad, cualquier cosa, para mostrarte su dirección. Y los hijos con ese corazón puro son los conductos perfectos para transmitir lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero no los escuchamos porque pensamos que no están a nuestra altura, ¿sí? Y la integridad es el sello y es el corazón del liderazgo del cristiano, ¿sí? Pablo le estaba instituyendo a Timoteo: olvídate que estás joven, eso no importa. Asegúrate que camines con un corazón dispuesto, con integridad. Y todo lo que le empieza a decir, dice una buena conducta, con amor, con espíritu, con fe, con integridad, con pureza, ¿verdad? Cualquier persona que se dice ser cristiano tiene que adoptar estas condiciones, tiene que caminar con fe, con integridad, con pureza, recto de corazón. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que nosotros somos embajadores de Cristo. Y un embajador está empoderado con autoridad, ¿sí? Está endosado una autoridad que puede ejercer leyes, tomar decisiones, ¿sí? Tomar juicios en base a lo que se necesite de la ley. Y Dios a través del Espíritu Santo nos ha endosado el ser embajadores, dice la palabra de Dios. O sea que tenemos autoridad. O sea que cada uno de nosotros, donde quiera que vayamos, representamos a Jesucristo. Y ahí es donde dices, ups, ¿cómo representas a Jesucristo en tu casa? O sea, si tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tienes un compromiso de adoptar su enseñanza, su doctrina, tratar de ser como Él. Y entiendo que a veces las costumbres y el pecado nos complica esto, ¿verdad? Mientras aprendemos a madurar y dejamos lo que no conviene, nuestra personalidad tiene que irse transformando y cambiando. De lo contrario nos hace doble cara, ¿no? El venir aquí a alabar a Dios y buscar de Él, y saliendo ahí pues le damos con toda a la familia. Pues ¿dónde está la congruencia? Sí. Primero que nada vamos a ver 5 puntos. El líder que está manejándose con integridad tiene que ser íntegro en la palabra. Primero que nada, ser íntegro en la palabra. Efesios 4:29, ¿qué dice? A ver si nos apoyan ahí en cabina. Efesios 4:29. Cuando lo tengan pueden decir amén. Muy bien. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El líder íntegro cuida su lengua. Y la palabra corrompida aquí significa cosas que se desvían de la verdad, de lo original. Y no nada más se refiere a nuestra forma de hablar, o sea, las palabras que damos, o palabras o palabrotas, o de repente ahí se salen 2, 3 víboras por ahí, ¿no? Sino va un poquito más allá. ¿Cómo nosotros lideramos en esa palabra? Es decir, a veces te sabes 2, 3 versículos de memoria y quieres predicar con esos 2, 3 versículos, y cuando tu actitud y tu ejemplo es bien diferente. Queremos aleccionar a nuestros hermanos a veces con ciertas conductas y utilizamos la palabra, la malutilizamos para ubicar a esa persona, ¿no? A veces el elemento de amor simplemente no existe. A veces estamos leyendo la palabra y pensamos que dice algo,
y no tenemos la precaución de profundizar, preguntar, examinar, y vamos y como líderes de enseñanza a veces damos una palabra que está un poco tanto desviada de lo que es la doctrina. Y aquellas personas que están bajo tu liderazgo empiezan a desviarse un poco por lo que realmente Dios quiere, ¿verdad? Tenemos un compromiso grandísimo los que damos palabra, los que enseñamos, de asegurarnos que la palabra es fiel, es que doctrinalmente sea correcta, ¿verdad? Porque a veces decimos cada cosa. Y hay personas que apenas van creciendo en la fe y escuchan eso y se hacen a la idea, entonces ahí salen múltiples generaciones de diferentes doctrinas, sectas y cuanta cosa, cuando hay una palabra que no es doctrinalmente acertada y correcta. Un versículo sin contexto es un buen pretexto, ¿verdad? Dicen por ahí. Entonces tenemos que esa responsabilidad de asegurarnos que lo que leemos viene por parte del Espíritu Santo. Y si tienes duda, confirmarlo. Y si todavía estás dudoso de lo que vas a enseñar, pues ahí está el pastor, ¿verdad? Oye, pastor, tengo duda de esta palabra, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa? Es una responsabilidad enorme de guiar a las personas en la palabra, mis hermanos, sobre todo aquellos que están liderando un discipulado. Ahora, como discipulador, tú tienes, o como líder, tienes una obligación de ser ejemplo en esa palabra, emplearla correctamente, y como papá o ama de hogar o en familia es una responsabilidad grande tomar la palabra de Dios y tratar de permearla a tus hijos, a tu familia. Es decir, hoy aprendí en la iglesia esto, pero no llegar con el látigo ni con aventarles la Biblia en la cabeza, sino es interpretar esa palabra, pasarla por el filtro del amor y decir, hijos, el Señor nos reveló en esta mañana que tenemos que tener más cuidado con lo que hablamos o con lo que vemos aquí en casa. Traducirlo, no llegar con los versículos, porque eso crea una barrera emocional y psicológicamente, y lo único que logras es alejar a los hijos de ti. Cuando menos te esperas, tus hijos ya andan en otras cosas que no conviene, y todo porque no hubo una conexión o una comunicación. Miren que hemos aprendido esto durante nuestro ministerio, que nosotros en la mejor forma y en la mejor manera llevamos a nuestros hijos delante de Dios y hacíamos cosas. Para los que no saben, Ágape Saltillo inició en nuestra casa, que es casa de ustedes. El Señor nos llevó a un lugar para rentar amplio, y tiempo después ya nos mostró que ahí era la iglesia y ahí nació Ágape, ¿sí? Pero nuestros hijos estaban bien pequeños. Entonces los cuartos de ellos eran los saloncitos de discipulado, por así decirlo. Entonces, pues mis hijos tenían sus juguetitos, ¿no? Y llegaban los niños más o menos de la edad más chicos, y pues lo primero que se iban eran sobre los juguetes, ¿no? Y nosotros, no, hay que ser compartidos, no, debe ser envidioso, y pues nuestros hijos, no, pues nos hacían caso, ¿no? Pero ya con el tiempo nos dimos cuenta que eso les afectó de pequeños. Y no es que mis hijos fueran envidiosos, sino que a veces las decisiones las tomamos del lado de nuestros zapatos y no nos ponemos en el zapato de las otras personas. En el caso de nuestros hijos, pues ellos se generó un sentimiento durante varios años, y gracias a Dios que nos llevó un momento de intimidad con ellos a platicar ese tipo de cosas, y sacaron de su corazón eso, ¿verdad? Que eso les afectó, no les afectó, pero lo traían ahí en su corazón como un sentimiento. Y nosotros jamás nos hubiéramos pensado que eso iba a afectar, pero a lo que voy es de que a veces como líderes llegamos con la palabra tan cruel y tan dura como puede ser, que se nos olvida que también es amor y es misericordia. Y no lo aplicamos en ese sentido, y herimos los corazones y alejamos esos corazones. Y lo mismo aplica con nuestra pareja, con nuestros esposos o esposos. Hay veces que la pareja no está ambas en ese sentir, y si es la mujer o es el varón que Dios está hablando a su corazón, llegamos y queremos empujar y la conversión y la transformación, cuando es el Espíritu Santo que convence de pecado, no nosotros. Lo que a nosotros nos corresponde es lidiar con el ejemplo, tanto lo que hablamos como lo que decimos.
Si yo le digo a mi esposa que tiene que ser así, 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 pues yo tengo que poner el ejemplo primero de transformación y de cambio, si no, pues no deja de ser más una palabra fría aplicada, ¿no? Ahora, el líder tiene que asegurarse de utilizar esa palabra con integridad, basarse en hechos, no en suposiciones. Muchas veces nosotros asumimos cosas, asumimos que el hermano hizo esto, asumimos que mi esposa hizo eso, asumimos en el trabajo muchas cosas, y esas asunciones sin hechos, sin cosas, evidencias palpables, nos llevan a pensar y a que en nuestro corazón se genere un sentimiento. Ya nada más porque vimos algo, pensamos que es así y nunca sabemos del otro lado qué está sucediendo, y juzgamos y criticamos y aventamos una palabra de maldición. Y acuérdense que la palabra dice que toda palabra dada vamos a dar una respuesta delante del Señor. Cada palabra que digamos, ¿sí? Vamos a ser juzgados por la palabra que digamos. Y eso es algo muy fuerte, demasiado fuerte, porque a veces incluso decimos las cosas hasta en broma con nuestras esposas, con nuestros hijos. Y esa palabra no sabemos cómo está el otro corazón que la va a recibir, no sabemos si está de buen humor o entiende que es una broma o lo toma a mal. Si está pasando por un momento de debilidad, se siembra un sentimiento en esa palabra que uno dijo, y esa palabra a veces marca vidas. Sí, esa palabra marca generaciones, y esa palabra tú vas a ser responsable delante de Dios, dar cuentas delante de Él. ¿Qué tan poderosa es la palabra? Sobre todo de un hijo de Dios, porque a través de nuestra boca dice la palabra de Dios que nos ha dado autoridad. Entonces somos responsables de que cada palabra que usemos sea de bendición para nuestras vidas, para nuestras esposas, para nuestros hijos sobre todo. De repente se salen palabras de, eres un tonto a nuestros hijos, no, eres un inútil, ¿cómo es que eres un flojo? No levantas esto, no haces nada del cuarto, aquí y allá, y estás encadenándolo con palabras y declaratorias ante su vida, ¿verdad? En su corazón hay un montón de sentimientos y tú lo estás anclando cada vez más. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, y a nuestras esposas también y a nuestros esposos. Punto número 2. El líder que actúa con integridad tiene que ser íntegro en la conducta. Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio en Cristo. ¿Sabes? Es Filipenses 1:27. Muchas veces nosotros como líderes nos comportamos de una forma, y a veces allá en el trabajo ni siquiera saben que somos cristianos, ni siquiera saben que somos líderes. Gracias, hermano. Dios le bendice. A veces estamos sirviendo, inclusive en la misma iglesia, y no estamos reflejando el amor de Dios. Criticamos, murmuramos. Sí, a veces las actividades son pesadas, son cansadas, pero ante todo tenemos que reflejar el amor de Dios. Y esto es algo muy, muy intenso, porque hay una responsabilidad por parte de nosotros de actuar en ese amor por dentro y por fuera. Si decimos que conocemos a Dios y no amamos a nuestro semejante, dice la palabra de Dios, son unos mentirosos. Así lo hace, así lo dice. Y eso hasta me da escalofrío, porque cuántas veces no nos hemos dejado de llevar por las situaciones y reaccionamos y ofendemos y presentamos una mala imagen en los compañeros de trabajo. A veces somos dueños de negocios o estamos a cargo de un alto liderazgo, ofrecemos servicios y estafamos en nuestro servicio.
no cumplimos con lo que prometemos. Damos mucho de qué pensar en lo que hacemos. Incluso en las promesas, mañana te entrego eso, ¿no? Pasan 3 semanas. Ups. ¿Dónde está tu palabra? Como persona y sobre todo como hijo de Dios. Acuérdate que la gente te está observando y te está tomando como referencia de un cristiano y nada más están esperando que cometas un error para decir, uy, ese eres cristiano. Hombre, pues, si estoy bien, si me voy a portar como se porta él. ¿Qué les están enseñando en esa iglesia? Somos embajadores de Cristo. Somos representantes de Jesucristo donde quiera que vayamos. ¿Sí? Llevas el sello del Espíritu Santo y es de una alta importancia poder ser de buen testimonio donde quiera que andamos. Cómo nos comportamos dentro y afuera, sobre todo en nuestra casa, hombre. La transformación verdadera en nuestro hogar radica en el testimonio que damos ahí en ese hogar. Si nuestros hijos andan por allá y sus valores no se arraigaron, es porque nosotros fuimos un reflejo de eso. Los hijos cuando van creciendo, pues sus ídolos son sus papás y aquellos papás amorosos y que tratan de dar el ejemplo, y los niños en automático observan a los adultos el comportamiento y replican los comportamientos. Pero si tu comportamiento es de gritar, de ofender, de maldecir, ¿cómo esperas que un niño salga diferente a eso? Si no es lo que ve en casa, entonces allá afuera pues va a actuar igual, y a la familia que tenga la va a tratar igual, porque va a pensar, pues papá sí trataba a mamá, pues yo creo que es normal hacer eso. Entonces ves generaciones tras generaciones tras generaciones con drogadicción, con pleitos, con divorcios, con maltrato físico, con adulterio, y no acaba porque no hemos sido un buen ejemplo. Pero déjame te digo el día de hoy que dice la palabra de Dios que Él hace todo nuevo. En la cruz del Calvario hubo un intercambio hermoso, que cuando tú vienes a los pies de Cristo tienes la oportunidad de transformar todo. Y dice la palabra de Dios que todo lo viejo pasa, todo lo viejo pasa. Es decir, que aquel pensamiento, aquel sentimiento que se sembró en el corazón de tu hijo, de tu esposa o de tu esposo, el Señor tiene el poder para transformar eso. Y de ahí es donde vienen esas promesas hermosas que debemos de tomar. Y como buenos líderes tenemos que olvidarnos de ese pasado. Por eso dice, transformados por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dios quiere que sea transformada tu vida, pero tú tienes que liderar ese cambio con integridad en todo lo que hagas. Que todos los tratos que tengas con tu cliente sea de bendición, ¿verdad? Si yo hiciera una encuesta y vamos a llamarle cliente a tus hijos, a tu esposa, en tu negocio, en tu trabajo, cualquier persona que interactúes tú con ellos, que le des un servicio como papá, como hijo, como hermano, como líder en la iglesia, como dueño de negocio, si yo hago esa encuesta a tus clientes, ¿qué crees? ¿Cómo saldría esa encuesta? ¿Saldría con un like? ¿Con una carita feliz? ¿Qué calificación de 1 a 5 estrellas? Si tu perfil estuviera así como en Amazon, ¿verdad? Que le ponen 5 estrellas al producto, ¿cuántas estrellitas saldrías tú? ¿Puros reclamos? ¿Puras quejas? ¿Media estrellita de perdido? ¿Un piquito de la estrella de perdido? La mejor referencia de cómo somos nosotros en Cristo es el que tenemos al lado, ¿verdad? ¿Cómo se expresa esa persona de ti? ¿Cómo se expresa tu esposa o tu esposo de ti? Uy, ese silencio está tremendo. Número 3, el líder tiene que ser íntegro en el amor. Íntegro en el amor. Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La integridad se refleja en el amor práctico.
no importa lo que conozcamos de la Biblia, de la palabra de Dios, si en resumidas cuentas todo ese conocimiento no lo aplicas en una forma práctica, de que la persona que está a tu lado se sienta amado por ti. Si esa persona se siente amado, aún y a pesar de las situaciones, que estás haciendo una buena aplicación de la palabra de Dios. No importa que te sepas toda la Biblia, si el de enseguida no puede ni tolerarte, pues no estás aplicando la palabra de Dios, estás cayendo en un fariseísmo. ¿Cuántas personas desean estar a tu lado? ¿Cuántas personas te buscan para un consejo, o simplemente para pasar un rato contigo? A veces dices, entre más lejos mejor, ¿no? Y wow, Jesucristo era un imán de amor, de gente que lo perseguían multitudes. ¿Por qué? Por su palabra, su comportamiento, por el amor. Era el amor en práctica, ¿verdad? Así debemos ser nosotros como líderes, tanto en el ministerio de aquí de la iglesia como en el hogar. Es hermoso, sí. Es Juan 3:18. Primera de Juan 3:18. Es hermoso cuando me toca ver así que los niñitos van corriendo a abrazar a papá o a mamá, ¿verdad? Van corriendo. Eso es fenomenal ese momento, ¿verdad? Porque es un amor que jala, ¿verdad? Nosotros debemos, como hijos de Dios, trabajar en ese amor, ¿verdad? A veces venimos entrando a la iglesia y vemos puras caras así largas, ¿no? Dice, como chupando un limón agrio, ¿no? No se refleja el amor. Una de las frases del pastor don Pepe decía, varón, que se le note, ¿verdad? ¿No se acuerdan? Que se le note, ¿verdad? Esa paz, ese amor, ese gozo del Señor, ¿verdad? Sé que a veces es difícil estar en ese gozo constantemente por las cuestiones de que traemos cargando, pero siempre y cuando el líder responda en amor, va a ser de mucha bendición y vas a ser una persona congruente, aquí, en la casa, en el trabajo y en todos lados que andes. Primera de Juan 4:20. Ya vamos a acabar, hermanos. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Y está bien fuerte esa palabra, ¿no? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces tenemos a veces actitudes de que, gloria a Dios por la vida de aquel hermano, pero el otro hermano, marón, fíjese que me cae bien mal, porque es así, y el otro día me dijo y no me saludó y yo quise hablar con él y me echó el carro encima y cosas de esas, ¿no? Lo traigo atravesado, hermano, y ore por mí. Le encargo oración, ¿verdad? Para que el Señor me quite eso. O sea, muchas incongruencias. Estamos cayendo en religiosidad, estamos cayendo en un fariseísmo. Y te digo esta palabra, mi hermano, porque el Señor habla en nuestras vidas primero, ¿verdad? De que quitarnos todo eso. No hay como hacer a un lado lo negativo de aquella persona y tratar de entender y ponernos en sus zapatos y verlo con el amor de Dios. Dice, soportados unos a otros por medio de Jesucristo. No quiere decir que lo amen, no quiere decir que sean los best friends como dicen aquí, sino simplemente que aprendes a tolerarlo en Cristo, es decir, que tengas misericordia con Él. Aunque su actitud todavía está en un proceso de construcción, tener misericordia, tratarlo como a ti te gustaría que te trataran, con amor y con misericordia, amén. Y ya por último tenemos el número 5, el líder que camina en la integridad tiene que ser íntegro en la pureza. Salmo 51:10. ¿El 4? Tiene que ser íntegro en la fe. No lo hablamos de eso, ¿verdad? Si están poniendo atención. Porque luego de aquí viene un examen, hermanos, antes de salir de ahí. Y el que no pase el examen, no lo vamos a dejar ir de ahí. El 4, tiene que ser íntegro en la fe. ¿Sí? Íntegro en la fe. Hebreos 11:6 que dice, pero sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios. Tú como líder tienes que ser el promotor de la fe.
el Señor te va a llevar por procesos para que tu fe se cimiente tan sólida y tan profunda que puedas ser ancla de los que vienen atrás de ti, que puedas ser ancla de tu familia. Durante este tiempo de que nos casamos, tenemos hijos, crecen, hay un sinnúmero de situaciones fuera de nuestro control. Afortunadamente conocemos a Jesucristo que nos da fe y esperanza. Y aunque la situación se vea difícil, como el testimonio que daba la pastora ahorita de cómo Dios provee, son testimonios de poder que nos anclan en la fe y que nos llegan a vivir en paz con Dios y que podemos enseñar a los demás cuando estén pasando situaciones semejantes. Oye, mira, el Señor me proveyó una situación así, 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 no lo podía creer, pasó esto, yo no podía salir adelante, pero el Señor obró así, 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 ¡pum! Una semilla de fe se deposita. Pero hay veces que vas con los líderes espirituales, no, pues tú estás peor que yo, no, espérame, no, vamos a orar juntos porque yo tampoco puedo y aquí y allá. O vienen los hijos delante de papá y mamá, oye mamá, pasa esto, no, pues ¿cómo hiciste eso? Ahora te va a llevar aquí y vas a pasar por esto y pum, para abajo, para abajo, para abajo. Se desmotiva el asunto. Y en vez de que nosotros los llevemos a ese camino de la fe, de aprender a esperar en Dios y todo eso, somos lo contrario. Un buen líder en integridad tiene que siempre llevarnos en la fe para que podamos creer y crezcamos en Cristo. Amén. Ahora sí viene el punto número 5. Ahora sí. En la pureza. Integridad en la pureza. Tienes que ser sincero, sin grietas, de una sola pieza, ¿sí? Incluye guardar el corazón y los pensamientos. Hoy en día está tan complicado este punto en extremo porque es muy fácil contaminarse de todo lo que está allá afuera, empezando con la contaminación del mundo, las redes sociales. Le picas un botón y salen tanta cosa que inmediatamente tu mente te pone a llevarte a otro tema. La influencia de los que te rodean. A veces como hijos de Dios, como cristiano, te juntas con cristianos y haces reuniones con cristianos y en esas reuniones empieza la murmuración, la crítica, es que esto así, no, el pastor dijo esto, no, el otro pastor aquí, ¿no? Y empieza el relajo, ¿verdad? Te contaminas, caes en murmuración. Hay segregaciones de grupos aquí y allá. No, es que aquellos, no, es que no lo junten, no, y empieza el desastre, ¿verdad? Nosotros somos muy sensibles, somos muy influenciables generalmente. Cuando el cristiano que es congruente siempre va a mantener su fe, su forma de pensar, su criterio y no va a dejar que las influencias le modifiquen esa forma de pensar. Y eso es bien peligroso porque si hay personas que son llamadas a un liderazgo de alta influencia, es decir, que la gente te busca, te sigue y si tú no caminas en tema recto, a los demás los desvías también y los influyes a mal en vez de que los influyas a bien. El papá tiene toda la influencia en el hogar posible y un papá con buen enfoque, con buen amor, con una mente sana, va a crear guerreros, va a crear hijos que nunca nadie los va a poder tumbar en la vida. Van a querer hijos poderosos en Cristo, ¿sí? Donde su caminar se cimente en la fe, en la palabra de Dios. Y eso es de mucha bendición poder lograr eso en los hijos, en la familia, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Todos somos llamados a ejercer un papel de liderazgo, ¿sí? A ser cabeza donde quiera que andemos, a ministrar el evangelio. Dice que somos restauradores, dice la palabra de Dios, y es un ministerio que nos da. Llevar la palabra de Dios a cualquier parte del rincón del planeta
pero principalmente a tu corazón, luego a tu familia, ¿verdad? Y luego fuera de ahí. No lo hagamos al revés. El Señor nos ha llevado por un proceso de entender todo este tema de liderazgo. Y si nos quiere levantar como buenos líderes, sanos de corazón y de mente, es porque tiene propósitos grandes en esta iglesia. Todos los que lleguen aquí tienen que tener ese carácter de líder conforme al corazón de Cristo. Pero todo eso es en la identidad de cada persona, en la intimidad que entreguen a Dios. Cuando tú entras en ese aposento alto, la presencia del Señor te va a ir transformando y va a ir reflejándote todo lo que tienes que quitar de tu vida, que no te agrega valor, lo que te estorbe. Sí. Y se va a traducir en una persona sencilla, amorosa, dispuesta, dispuesta para ayudar lo que sea, dispuesta para oír lo que sea, sin juicios, ¿verdad? Se va a convertir en un hombro en el cual puedes descansar tus penas, tus lágrimas, ¿verdad? Tus necesidades, y el Señor te va a usar. El Señor va a traer bendición a través de ti. Oiga, pastor, pero yo no sé mucho de palabra. No importa, mientras tengas un corazón dispuesto para eso, el Señor lo va a utilizar. No se trata de doctrina aquí, sino tener un corazón amoldado para ser transformado y poder transformar más adelante. Todos los que somos papás aquí tenemos ese compromiso de que nuestros hijos crezcan con ese corazón. Asegurarnos que si nuestro primer ministerio, que es nuestro hogar, sale adelante con bendición y en amor, ya estamos listos para lo que sigue. Pero no podemos enseñar a nadie más cosas si nuestra casa está pies arriba. Tenemos que empezar con nuestro hogar. Pero déjame decirte que el Señor el día de hoy está con esa intención de sanar tu corazón primeramente y sanar tu familia. Que toda palabra que se ha escrito en la Biblia ha sido para que tus generaciones sean bendecidas. Que en el momento que se deposita la semilla de Jesucristo, el Señor se va a encargar en su tiempo de llevarlo a una bendición de generación en generación en generación. Y si tú quieres ser testigo y testimonio de esa transformación, tienes que alinearte con el Señor. O puedes ser un participante activo o puedes ser nada más un espectador. Yo te aconsejo, sé un participante activo, sé ese factor de cambio en tu familia. El Espíritu Santo está a ti, todo lo que necesitas ya lo tienes. Si has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, olvídate de tu pasado. Ese quedó atrás y el Señor lo va a utilizar para solidificar tu identidad y ser de pilar para aquellos que vienen con situaciones similares, que tú les vas a decir: hey, Dios ha transformado mi vida. Sufrí muchas carencias de pequeño, pero eso nada importa, porque el día de hoy vivo en victoria, vivo en paz, vivo en amor, y tengo a alguien que ve por mí, tengo a alguien que me pueda guiar, tengo un compañero al lado. Dios ha sido bueno con nosotros, me ha sacado adelante, y todas las promesas de Dios se van a cumplir en el sí y en el amén, dice la palabra de Dios. Entonces, si tu corazón está dispuesto a recibir esas promesas y llevarlas a cabo, solo está en nosotros ponerlas en acción. Que nuestra fe se active y las pongamos por obra, y vas a ver cómo nuestra vida va a empezar a ser transformada y va a ser suplida y va a ser provisionada. A pesar de los bloqueos que tengamos en el camino, el Señor nos va a sacar adelante. Esa es una promesa de Dios. Pero primero nuestro corazón tiene que estar en la línea indicada. Amén. Muy bien, vamos a orar para despedirnos.